Buenas tardes, hermano Nelson Jara Garrido. ¿Cómo está usted, su hijo? Todo bien, gracias a Dios. El viejo, ¿está bien? Está bien, hermano Luis, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, ¿está tranquilo entonces? Todo tranquilo. Agosto 16 del año 23. Son las 4:15. Ya. Saludamos. El tema saltó en forma espontánea ¿Ya? debido a un video que hice con el hermano Claudio Ya. ayer respecto que Dios despertó su ira. Entonces yo quisiera a lo mejor tener una pequeña conversación primero contigo. Por ejemplo, vais recontento tú en la calle Ya. y de repente te acordáis, porque te cruzáis con un compadre que se parece a tu compadre, y que te debe 100 lucas hace como 3 años. Ya. ¡Ya! ¿Ah? Entonces empezáis a... ¿Cómo se llama? Se despierta todo tu enojo. ¿Ah? Claro, te recuerda. Entonces uno dice, ¿por qué ando tan intranquilo y por qué ando tan tirante? ¿Ah? Y si tú lo investigás un poquito más atrás, fue eso. ¿Ah? Algo te hizo acordar de tu compadre y andáis mal, ¿cierto? Correcto. Ya. Resulta que Dios también tiene organizados los tiempos, desde el principio de la creación hasta el último día, por lo menos de este siglo, lo tiene organizado, ¿ya? Y dice que se acordó, ¿ah? Se acordó Dios no en el sentido del Alzheimer, ¿ya? Sino que le correspondía hacerlo. Los tiempos. Entonces, el texto de base, ¿qué te parece? Que lo tomamos ahí en Apocalipsis 16, 19. Un texto de base. ¿Cómo se va a llamar el tema? El día de la ira. El día de la ira, ya. Apocalipsis me dijiste. Claro. Capítulo del Apocalipsis. 16, 19. 16, 19, ya. Dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Ya. Mira, está el cáliz, el ardor, la memoria, está toda esa cosa. ¿Cómo más o menos lo entendí? A ver, dice que le vino en memoria, o sea, como que Dios se acordó para darle el pago, ¿no es cierto? Que una ira que estaba como la tía, yo lo voy a decir una cosa. Ya. Y como que llega a los tiempos, ¿no? Yo entiendo que son Llega los tiempos, ¿sí? claro, y se cumple su Pero resulta que también Dios tiene su cáliz, así como la ramera, que es esa ciudad, ¿verdad? Ella también tiene un cáliz. ¿Te acuerdas que lo leíamos a ver en Apocalipsis? Claro, a ver. 17. O sea, todo el mundo tiene un cáliz aquí. No, 17.4, ¿no? 17:4, justamente. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, Ya. de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ya. Entonces parece que todas las cositas que ella había hecho estaban en el cáliz. Claro. ¿Ya? Pero eso también produce en Dios que se le llene un cáliz a Dios, pues, ¿verdad? Claro. Y llega el momento en que Dios descarga su ira primero sobre la ramera y después sobre la bestia. Más o menos ese es el orden Sí. que presenta el Apocalipsis. ¿Ah? Sí. Sin entrar en mucho detalle, porque yo sé que el libro es espeso. ¿Ah? Claro. Pero más o menos esa es la secuencia. Primero se va cortando, ¿no es cierto?, la ramera y después la bestia. Entonces subió en memoria la ira de Dios. Y en Lucas 19:44 te dice algo muy semejante. ¿no? 19.44. Claro. Dice, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ya. ¿Qué significa no conocer el tiempo? Bueno, en este contexto parece que está hablando de la destrucción de Jerusalén, no sé cuál es el contexto. Claro.
Ya. Pero ya le había dicho los profetas. Claro. No, para que los hermanos que están escuchando, que Claro. en ese contexto está. Es que- cuando le decíamos a un cabrito chico, mira, si seguís con esto te va a pasar tal cosa. Claro. ¿No es cierto? Las cosas se están cumpliendo en su tiempo. Y se cumple. Se cumplen. Yo te dije que te iba a pasar, ¿cierto? Listo. Ahora, resulta que Moisés había anticipado toda esta debacle. Deuteronomio 29, del 23 al 29. 29 del 23 al... Al 29. Ya. Dice, azufre y sal abrazará toda su tierra, y no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió a la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová en esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, como él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa le habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre todas ellas las maldiciones que están escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor, con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Ahí está. ¿Por qué Dios le está diciendo que los desarraigó cuando todavía esta cuestión no se cumple? Moisés todavía no los mete en la tierra, lo va a hacer Josué. O sea, le está advirtiendo, entiendo. Le está advirtiendo que va a pasar. Que le va a pasar eso. Y esa palabra, como es de Dios, Se cumple. se va a cumplir. ¿Cierto? Claro. A pesar que los gallos estaban convencidos que no le iba a pasar eso, les pasó igual. Les pasa igual. ¿Cierto? Claro. Y en Deuteronomio, las maldiciones, Deuteronomio 28, 47 al 52. 47 al 52. Claro. Le da lujo de detalles. Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre, con sed y con desnudez, con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti nación de lejos, de lo extremo de la tierra, que vuelan como águila, cuya nación, cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tus bestias y el fruto de tu tierra, hasta que perezca, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio sobre todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos fortificados en que tú confías, en toda tu tierra. Si te hará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Ya. Hasta el 52 ¿Y se cumplió? se cumplió. Ya. Se cumplió. Y dice que los va a traer en alas de águila. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando los sacó de Egipto? Con águila. A los de águila. Sí. De la misma forma que los sacó, ahora los va a entregar en manos. O sea, cuando Israel invadió a los cananeos, lo hicieron puré, Sí. porque el dedo de Dios fue ese. Pero cuando le correspondió a Israel ser llevado a otras naciones, les pasó lo mismo. Lo mismo. No tuvo excepción de Dios no hace personas. excepción. Sí. No hace excepción de personas, sino que los castigó duramente y dejó solamente un remanente en Israel. Y el cumplimiento, tú sabes que viene a través de Nabucodonosor. Y el que te da más detalles de esto es Jeremías 39, del 1 al 4. Jeremías capítulo 39 del 1 al 4. Claro. Dice, en el 9º año de Ezequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén
y la sitiaron. ¿Por qué? Por- Porque Moisés había dicho Claro, que iba a venir. se cumplió. Se cumplió. Dice, y en el 11º año de Sedequía, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió la brecha en el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, y acamparon a la puerta del medio. Nergal, Saracer, Samangar, Nebo, Serquín, el Rasbarín, Nergal, Seret, el Ramat, todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Viéndolo Sedequía que el rey de Judá y todos los moradores de guerra huyeron, salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Ya. Adivina qué iba pensándose de quién en ese momento iba arrancando. Que le llegó la hora, ¿o? Que Moisés me lo dijo. Claro, llegó la hora, ¿o? Se extraviaron. Me lo dijo. Salió Yo, arrancando. yo tenía esta palabra en mi velador, la leía todas las noches y yo no le hice caso. Claro, y yo quisiera agregar algo, Luis, con relación, si los hermanos no conocen la historia, porque yo algo repasé ayer, parece. ¿Ya? Me llamó la atención dos cosas, porque después lo atrapan, a pasar que Sedequías arrancó. Y fue duro, porque Claro. dice que frente a sus ojos le mataron todos los hijos, se los Y después le degollaron. sacaron los ojos. Y más encima a él le sacaron los ojos. Claro, ¿Ya? O sea, claro. el castigo no fue menor. Claro. Ya, Mejor que lo hubieran matado. claro. Ya. Entonces, Lamentación, que es un compendio de todo lo que les pasó, capítulo 1, del 7 al 9. Ya. Dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La gente entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Ya. Amargamente lloré en la noche, y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele. De todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Ya. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas. Ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante de su enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerza delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en manos de los enemigos, y Ya. no hubo quien le ayudase, Ya. se acordó de los días de su aflicción Ajá. y de sus rebeliones, Ya. y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. Lo miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban y la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en su falda. Ajá. No, Ajá. claro, Esa cuestión, la inmundicia, ¿qué significa? Es señal que está mal. claro, dice, su inmundicia está en su falda y no se acordó de su fin. Ya. Por tanto, ella ha descendido sorpresivamente y no tiene quien la consuele. Ya. Cayó de la pureza a la inmundicia. A la inmundicia, claro. ¿Te acordás cuando hacíamos aquí el dibujito? Sí, pues. Que había que mantener a todos los Adentro del campamento, lo demás era inmundo. los limpios adentro, ¿cierto? Eso era, se suponía. Claro. Pero llegó un momento que ya la cosa se escuadró, ¿verdad? Tenían a Dios por Baal, con eso ya te lo digo todo. Claro, ¿Ya? claro, estaba muy mal. La inmundicia, ¿cierto? Ya. Sí. Mira por qué causa Dios sacó al cananeo. Esdras 9, del día al 12. Edra, capítulo 9, 9. del día al 12. Edra, capítulo 9, del 10 al 12. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tu mandamiento, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda,
es a causa de las abominaciones Ajá. de la que han llenado del uno al otro extremo en sus inmundicias. Los cananeos. Claro. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Hasta? O sea, sacó al inmundo y puso a Israel. Claro. ¿Y qué le dijo? Vosotros me seréis un pueblo Santo. santo. Claro. Ya. ¿Qué pasó cuando llegó Nabucodonosor? No andaba ni cerca. Claro, esto no fue gratuito. Claro. Acuérdate de Manasés nomás, pues. ¿Para qué vamos a ir más lejos? ¿Qué es lo que hizo Manasés? Sacrificó a su hijo por el fuego. Lo pasó por fuego. ¿No? ¿No? Género. Claro. Lo pasó por fuego, se lo mató. Claro. Claro. Estaba muy extraviado. Ya. Sofonías 1, 14, 15. Capítulo 1, versículo 14 y 15. Claro. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira en aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, Ya. día de tiniebla, de oscuridad, día nublado, día de entenebrecimiento. 14 y 15. Ya. Entonces, uno, ¿qué es lo que ve? Ve que los enemigos se tomaron dominio sobre ti. Claro, o sea, día malo. Pero esos son los gallos ciegos. Un verdadero, una persona que está en luz, ve que es la mano de Dios la que te está cayendo sobre ti. Claro, Y que el enemigo este es solamente un instrumento del furor del Señor. del Señor. Claro, correcto. Entonces, la visitación, Dios tiene preparado un día de la visitación. ¿Tú sabes cuál es? El día postrero. El día postrero. Ahí está en Juan 6. ¿Verdad? Juan 6. Tú que soy más especialista. ¿Cómo dice la frase? El día postrero. El día postrero. Claro. ¿54 6:39, por ejemplo, o 44? y 44 también. Ya, 6, 39. Dice, y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Ya? 39 y 44. Y el 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ya. Este día postrero, que para la iglesia es muy bueno, Es un día de pago. pero para la iglesia es muy bueno, te va a resucitar. Claro, Pero ese mismo día, es día de ira. el día de la ira, ¿no es cierto? Claro. El holocausto, como estaba en el santuario. Esto lo dice Pablo también en Romanos 2:5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ya. ¿Cuál es el día de la ira? El día postrero, yo entiendo. El día del juicio, como le decimos también nosotros. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que estar? Hay que estar dentro del lugar limpio, porque todos los que están afuera están fritos, Claro, ¿cierto? claro. Afuera, ¿quiénes van a estar? Los fornicarios. Eso lo dice Apocalipsis. Apocalipsis deben saber eso. Claro, Apocalipsis 22. Ahora, Romanos 5:9 también habla del día de la ira. 9. Romanos 5:9. Sí. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Claro, Claro, Cristo nos salva de la ira de Dios. claro, pero tiene que estar primero limpio con la sangre. Correcto. Hay un día del furor, ¿no es cierto? Un día de la ira. Claro, el día de la cólera. Claro, si no fuera por el Señor Jesús, no salva a nadie. Apocalipsis 6 también, 12 al 17. ¿12 al 17? Claro. Dice así,
Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como la tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron de las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caer sobre nosotros, y escondámonos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Claro. Porque gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pies? Claro. Ya. Y el que se puede sostener son aquellos que tienen fe en él, Que se han lavado la sangre del para Cordero. que tengamos confianza, dice, en el día de la ira. Claro, claro. lo que Porque se si no, hay a salir soplado para el otro lado. Claro, si alcanzaste perdón y misericordia, ya Dios no te mira con ira. Claro. Entonces ahí está firmado el corazón, que tenéis Claro. perdón. Segunda de Pedro 3, que es muy conocido, y siempre la gente habla de esto. ¿El verso? Mira, el verso 20, para no alargar, Sería otro. Segunda de Pedro 3. segunda de Pedro 3, 10. Verso 10, ya. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Por qué está siendo quemado? Porque llegó el día de la ira. El versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la prisión del hombre impío. ¿Ese cuál es? Es el verso 7. Verso 7. Claro, hay un día, ¿cierto? Claro. ¿Cierto? Claro, Y si hay fuego, significa que el día de la ira. claro. Y en esa parte dice del justo juicio de Dios. Corto juicio de Dios, sí. O sea, Dios no hizo acepción de personas. Nosotros hicimos las mismas cosas, pero Correcto. te las perdonó. Claro. Y ahora, otro concepto que va amarrado con esto es la palabra paciencia. Romanos 9:22. ¿Ya? Dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notoria su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Claro. Ese también está en O nuestro sea, texto. ¿por qué se ha dilatado el fin? Porque Dios tiene paciencia. Incluso hay un texto que dice que es cuando Noé esperaba en la paciencia de Dios, ¿te acuerdas? De los días, claro. ¿Te acuerdas que dice así? Claro, y también habla el Romanos 2, te habla lo mismo. ¿Ya? Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Lo habíamos citado. Bueno, Pero es ese texto de Pedro dice que Dios con mucha paciencia soportó a los vasos. los vasos preparados, ese es el romano, preparado para instrucción. Ese es Claro. Romanos 9, parece. Sí, pero en el tiempo de Noé ¿Mm? dice que también estaba la paciencia de Dios. Ah, sí, ese es 1 Pedro 3, parece, 21. Ya, ese quería ese. Ah, ya. Leamos ese. Leamos ese que es muy... Claro. Dice, es 20, verso 20, 1 Pedro 3, 20. Dice, en los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvos por agua. Se llama esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Era una más. ¿Qué significa? Que Dios te soporta. Claro. ¿Ah? Igual cuando el papá, ¿no es cierto?, sabe que el hijo está dejando la escoba, Claro. y le dice, no, sí, Ya te va a llegar. Ya te va a llegar, ¿cierto? Claro. Bueno, aquí igual, estamos a imagen de Dios, nosotros actuamos de la misma forma. Y en Génesis 6:13, Dios está esperando con paciencia porque sabe que sabe Un diluvio. Un diluvio. Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé,
he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. Y he aquí que yo la destruiré con la tierra. Ya. Ahí está la paciencia implícita, ¿no es Claro, cierto? claro. Y primera de Pedro 2:12. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 12. 12. Primera de Pedro, sí. Está yendo la segunda. El verso 12 dice: manteniendo buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Claro. ¿Ya? Hay un día de la visitación entonces, ¿verdad? Claro, pero este contexto está hablando cuando alguien visite a alguien, ¿no es cierto?, que uno tenga buena manera de vivir. Claro. Visitación, o sea, que te pillen en buenas obras, porque si no, Claro, pero este texto, hermano Luis, parece que está hablando de cuando uno va a visitar a alguien, porque dice manteniendo buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de nosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. O sea, cuando uno llega a ello, ¿no es cierto?, al considerar vuestras buenas obras, es decir, van a glorificar a Dios, que estos son realmente así por Dios cuando sean visitados Ya. por los cristianos. claro. Bueno, yo lo estaba leyendo bajo Claro. el otro prisma de la visitación del día Claro, que te pille en buenas obras y no en malas obras. claro. Bueno, retomemos el texto del doctor de nuevo, Apocalipsis 16-19, para tomarle el saborcillo. ¿Ya? Apocalipsis capítulo 16-19. dice así: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades y las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Claro. O sea, ahí llegó la hora, le llegó Oye, un curadito cuando tú le hablas de un tema que le desagrada, ¿qué le pasa al gallo? se llena de ira, pues, Pesca la botella y compara y te la revienta en la cabeza. claro, ¿Cierto? claro, Ya. Ese es el día de la visitación de la grande ramera, que Dios se acordó de todas sus maldades, claro, de los mártires de Jesús, de todo lo que viene acumulado, ¿no es cierto? Se aguantó y ahora, ¡pum!, te llega. claro. Y en una hora, dice en Apocalipsis 18, vino toda la desgracia Sí, de la grande ramera. Bueno, el día del fin del mundo dice que es una abertura de ojos, ¿ah? sí, No es nada un día, claro. ni una hora tampoco. Es como de un viaje Es de un viaje, destrucción repentino. repentina. Entonces, pareciera que Dios estuviera ahí nomás, como que no, como que la cosa no Como- está funcionando, ¿eh? Claro, como que no va a pasar nada. No va a pasar nada. Claro, no va a pasar nada. Yo la verdad que te estaba escuchando y me llamó la atención el Génesis 6, que leímos solamente una parte, pero dice que estaba todo el hombre violento, o sea, estaba mala la cosa. Está lleno de violencia. Dice el versículo 11: y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. Claro. Y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Claro. O sea, la cosa está mala. ¿Entendés? O sea, Y como leíste tú en Deuteronomio, ¿te acuerdas que dice azufre y ceniza? claro, O sea, ¿qué vestigio es ese? Si tú visitas ese lugar, destrucción, porque hubo una destrucción ahí, hubo un ahí juicio. hubo una ira de Dios Hubo un juicio. repentina, fuego del cielo, consumió a Sodoma, los hombres y hasta las bestias. No quedó nada ahí. Correcto. Quedó el mar muerto, ¿no es como le llaman? El mar salado. Claro. Y eso es un rato, ¿ah? Eso es un ratito, un juicio así. Fue como un ejemplo, dice. Claro, Fueron puestas como ejemplo. claro. Bueno, estamos en espera de estas cosas y cuánto más nos conviene, ¿no es cierto?, estar apartados de maldad. Claro, Pedro dice que tenemos que andar en santa y piadosa manera de vivir. Claro. Claro. O como hacía también Elías todo el tiempo, Claro. que estaba delante de Dios, o sea, Se apartaba no vivía como... en una forma disoluta o desordenada. Claro.
Y no vivía como la caperucita roja que sale por el bosque como que no va a pasar nada tampoco. Claro, ¿Ah? claro. Ya, doctor, este es el discurso, ojalá que sirva para despertar la conciencia, que estamos en una tormenta que parece que estuviera tranquilita la cosa. Pero parece que estamos más cerca que de lo que se piensa. Claro. Amén. Bien, pues le damos gracias a nuestro hermano Luis por su exposición y la reflexión que nos hace a todos nosotros, ¿no es cierto?, a los cristianos, a la iglesia, para que estemos más o menos apercibidos, nos durmamos la conciencia. Así que le damos gracias también a todos ustedes que escuchan nuestros videos y la paciencia que tienen y su tiempo siempre se considera, y así que le agradecemos a todos. Así que un gran saludo también para los hermanos, los amigos, la familia, esperando que estén bien y que estos videos les sean de provecho. Amén.